Buen día, bienvenido a la clase 1 de esta unidad 5. Bienvenido a la maestría en desarrollo energético sostenible y bueno, seguimos estudiando esta materia de flujos energéticos en esta unidad 5 sobre densidad de potencia o power density. En este subtema 5.1, bueno, veremos una recapitulación precisamente de los flujos de energía fuera y dentro del control humano, por lo cual haremos una retrospectiva a toda esta parte de gamas de sistema que ya hemos estudiado, pero centrándonos en esta parte de la densidad de potencia, para posteriormente dar este subtema 5.2 y hacer las comparaciones de los diversos flujos de energía. Nuestro objetivo se centrará precisamente en este tipo de evaluaciones a través del análisis del potencial de energía en los diversos sistemas que hemos estudiado sobre las partes de flujo energético. Por supuesto, identificando algunas potencialidades que le dan esas características para esa densidad dentro de los diversos sistemas. Bueno, estamos viendo precisamente nuestra lámina preguntándonos qué es la densidad de la potencia. Y estamos viendo una respuesta que va sobre esta parte del sistema de área, ¿no? Watts sobre metros cuadrados. Entonces, la potencia es por unidad de área. Podríamos definirla de esa manera, o watts por metros cuadrados. Bueno, y estamos viendo en la parte de la generación eólica a través de este medio que hace la parte mecánica para convertirla precisamente en este flujo energético de producción. Vemos girar las aspas, pero también vemos un cubo, por lo cual estamos precisamente pensando que cómo está la densidad en cada parte en donde se va acumulando esa parte de la densidad de potencia. ¿Cuánta energía podremos acumular por una unidad de área, en este caso metro cuadrado? Entonces, a eso referimos que es la densidad de potencia. Bueno, se define como la potencia por unidad de área, lo comentamos, pero es común el uso de densidades de potencia también cuando se expresan en miliwatts por centímetro cuadrado. También hay otras unidades como microwatts por centímetro cuadrado, que bueno, esta parte es equivalente a 10 watts por metro cuadrado y 0.01 watts por metro cuadrado respectivamente. El cálculo de intensidad de potencia para un punto se determina suponiendo que el campo no es perturbado por ningún cuerpo, por lo cual viene a bien esta parte de la analogía del cubo que tenemos en esta parte de nuestra lámina. Y bueno, sin este tipo de ningún obstáculo que se interponga entre una antena y el punto a definir, precisamente esta gama de la unidad de potencia. Bueno, entonces, en esta parte de la densidad de potencia vamos a estar platicando, intercambiando información sobre la parte de la densidad de potencia dentro de la energía eólica, dentro de la energía solar y bueno, de la parte de los acumuladores precisamente de energía. Nuestro objetivo, comentamos una palabra para poder analizar. Y para poder analizar, bueno, nos informamos, pero también para identificar necesitamos evaluar. La evaluación del potencial de la energía eólica se realiza partiendo del mapa de velocidad media anual del viento a 80 metros de altura. Entonces ya estamos identificando ciertas características para la evaluación. Considerando datos desde el 1 de enero del año 2000
al 20 de octubre del 2015, la identificación de zonas disponibles con alto potencial se realiza a partir del mapa de velocidad del viento mencionado en esta parte, utilizando, ciertas restricciones territoriales, por lo cual hay que analizar la parte técnica, física, ambiental y, por supuesto, la social. Una vez obtenidas todas estas gamas de características, de acuerdo a esta zona disponible con alto potencial, se obtiene la velocidad del viento media anual y la altitud de cada zona, con lo cual, se evalúa el potencial de producción mediante el uso de la distribución llamada Weibull. Esta comunicación que estamos teniendo de información, todo esto son informaciones o datos que nos concede la Secretaría de Energía dentro de las mismas metodologías de evaluaciones sobre estos tipos de energía eólica. Por lo cual estamos hablando de área, también estamos hablando en dónde están situados esos tipos de sistema. Por lo cual tenemos ciertas condiciones territoriales seleccionadas hacia la evaluación. Por lo cual la evaluación, se enfoca en identificar las centrales de energía eólica con una capacidad instalada superior a 10 megawatts. Por lo tanto, se aplica una restricción de contribución sobre la superficie de manera que es posible seleccionar solo aquellas áreas que permitan acoger un proyecto de al menos 10 megawatts de capacidad instalada en el primer escenario, 50 megawatts en el segundo escenario, 10 megawatts en el tercer escenario y 100 megawatts en el cuarto escenario. Es decir, se descartan las áreas menores a 12.5, como estamos observando en la lámina, 6.25, 1.25 y 12.5 kilómetros respectivamente para cada uno de los escenarios. Estos son criterios de exclusión en la evaluación de la energía eólica. Lo anterior obedece a la densidad precisamente de potencia por superficie con 7.72 megawatts por kilómetro. Además, se excluyen, empleando aspectos técnicos, aspectos económicos, las zonas con velocidades de viento menor a 6 metros por segundo, las zonas distantes a la red nacional de transmisión y las zonas distantes a carreteras, en relación a aspectos ambientales. Las áreas naturales protegidas y los humedales, esta parte de gran importancia internacional sobre Ramsar en relación a aspectos sociales, y estos serían las partes legales. Las zonas con monumentos históricos y arqueológicos y vías de comunicación, carreteras, por ejemplo, vías férreas. Esta parte en relación a aspectos socioeconómicos, por ejemplo, las localidades urbanas, rurales. Sin embargo, en las localidades rurales no se consideran aquellas con una gran cantidad de habitantes o una cantidad de habitantes menores a 500. Esto con el objeto de mejorar la precisión de la evaluación, ya que en el país existen demasiadas localidades con baja densidad de habitantes, por lo tanto, no sería una restricción para la posible construcción de parques eólicos. Dentro de la metodología de evaluación del potencial eléctrico de la energía eólica, también tenemos esta gama sobre las determinaciones de acuerdo a las identificaciones.
una evaluación detallada de la producción eléctrica que tome en consideración todas o la mayoría de las variables es complejo de hacer sobre un dominio territorial amplio y probablemente, no tenga sentido. Por tal motivo, en la estimación del potencial eléctrico se emplea una metodología simplificada basada en estándares internacionales que está descrita de la manera en la parte de obtención de zonas con alto potencial y posteriormente la determinación de la tecnología y eficiencia del sistema, determinación de la densidad de potencia por superficie y evaluación del factor de planta mediante la distribución de Weibull y curva de potencia, pero también, por supuesto, hacia la obtención de los resultados. La obtención de las zonas con alto potencial eólico se realiza mediante modelos numéricos aplicados a través de sistemas de información geográfica. En esta evaluación se obtuvieron atributos por zona, por ejemplo, en la lámina que estamos viendo, velocidad media anual de 80 metros de altura con una altitud media de la zona y el área. Y estamos viendo precisamente, esa gama de algunos sitios con potencial eólico en el país de México. Estamos viendo toda esta parte de área dentro del mapa y determinando también la potencia. Por ejemplo, en San Quintín son 50 megawatts que equivalen a 96 gigawatts hora al año. Entonces, ya hay ciertos promedios y estamos viendo en la parte del Golfo de México, que también hay en Veracruz y también en la Ventosa del lado del Océano Pacífico. Y en esta parte de la determinación de la tecnología estamos viendo las tablas de potencia versus velocidad de viento. Y tanto el gráfico como la tabla, nos va a llevar a esta determinación sobre la densidad del aire. Para efectos de esta evaluación se determina una tecnología eólica tipo para evaluar la densidad de potencia por superficie y a su vez la capacidad instalable de proyectos eólicos. Por lo tanto, fue de alguna manera necesario realizar un análisis en el cual se identifican las características generales de las plantas eólicas en operación, así como de las centrales a ser instaladas en México. Además, se realizó una comparación entre las tecnologías usadas en el mercado eléctrico nacional. Con el resultado de los análisis, se optó visualizar un aerogenerador de 2 megawatts modelo B110 de Vestas, resultando una curva de potencia del aerogenerador de 2.0 megawatt con una densidad de aire de 1.275 kilogramos por metro. Y también en la Vesta 2015, que es nuestra fuente dentro de los archivos, revela una curva también sobre el aerogenerador B110 con 2.0 megawatts. En la determinación de la densidad de potencia por superficie, en esta ocasión, estamos viendo en nuestra lámina las partes de dirección del viento dominante, que las vamos a relacionar precisamente con esa DV, y la parte de la dirección perpendicular del viento, que la vamos a relacionar con las siglas DPV. Por lo cual, tiene que haber un arreglo precisamente en el área que se determine para poner los sistemas eólicos de acuerdo a las metodologías que hemos comentado y obtener la densidad de potencia de acuerdo a la superficie. Es decir, no van a ir colocadas al azar, sino debemos de saber
cuál es la parte de línea dominante del viento, qué tipo de dirección perpendicular precisamente para saber cuántas veces se va a poder almacenar, recordamos ese cubo, por eso va de acuerdo a los diámetros de ese rotor. La capacidad instalada de un parque eólico, pues precisamente está en función de la potencia seleccionada de los aerogeneradores y de la cantidad de estos existentes en el parque, lo cual depende de muchos factores, tanto meteorológicos como topográficos. Para calcular la capacidad instalada en cada una de las zonas disponibles, es necesario definir una distribución teórica de los aerogeneradores, es decir, la densidad de potencia por superficie. El método supone una distancia homogénea entre los aerogeneradores de 4 veces el diámetro del rotor del aerogenerador, en dirección perpendicular a la dirección del viento dominante, y 8 veces en la dirección del viento dominante. Estamos viendo en nuestra lámina, aquí donde estamos señalando precisamente dirección perpendicular del viento y la dirección dominante del viento o viento dominante. Bueno, esto va a depender también de las posiciones. Estamos viendo también la extracción para cada uno de acuerdo a la potencia, bueno, de acuerdo también a los metros cuadrados. Por eso las instalaciones, bueno, no son al azar, sino son de manera distribuida a través de estas partes de identificación. Por lo tanto, de acuerdo a las dimensiones del aerogenerador, se realizan, bueno, algunos cálculos como tenemos aquí en la pantalla. Por una parte, se calcula la distancia entre aerogeneradores con dirección dominante del viento. Ya con la distancia entre aerogeneradores en ambos sentidos, posteriormente se multiplican los resultados para obtener el área que ocuparía cada aerogenerador, designada como una A mayúscula y A minúscula. Se obtiene el área requerida por megawatt posteriormente, dependiendo de la potencia del aerogenerador. Sacando la densidad posteriormente, sacando la densidad de potencia en estas partes de megawatt por kilómetro cuadrado, que son las unidades que se consideran en la evaluación. Bueno, estamos viendo nuestro mapa nacional sobre la densidad de potencia del viento a 8 metros de altura. Y estamos viendo con algunos códigos de colores en referencia a los watts por metros cuadrados de acuerdo a esa densidad. El viento como tal es una manifestación energética de la naturaleza aleatoria, ya que su velocidad, su dirección y presencia varía con las regiones geográficas, las horas del día, los meses del año y la altura de los generadores de viento. Esta es la principal razón por la cual no se recomienda usar esta fuente de energía en forma única para la alimentación de cargas remotas. Por lo tanto, será necesario aprovechar la energía, en esta parte eólica cuando se encuentre de manera disponible, ya sea almacenándola en bancos de baterías o bien entregándola a la red de distribución de la empresa suministradora. En México existen importantes manifestaciones eólicas en áreas geográficas puntuales, entre las que destacan por su importancia los estados de Oaxaca, Hidalgo, Zacatecas, Guerrero y la península de Baja California.
El potencial eólico del país no ha sido evaluado en esta parte. Por lo tanto, bueno, es necesario aprovechar la energía eólica cuando se encuentre disponible, ya sea almacenándola en bancos de batería, entregándola a la red de distribución, precisamente comentábamos de la empresa suministradora. El potencial eólico del país, comentábamos, bueno, no ha sido evaluado de una manera exhaustiva. Se han realizado, bueno, algunas evaluaciones del recurso en regiones específicas. En particular, el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos ha coordinado la realización de mapas eólicos para Oaxaca, Baja California Sur, las costas de Yucatán, Quintana Roo, las franjas fronterizas de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua. Estos mapas se han realizado conjuntando información de estaciones meteorológicas con técnicas de prospección remota, como parte del proyecto Plan de Acción para eliminar barreras para el desarrollo de la generación eoeléctrica en México. El Instituto de Investigaciones Eléctricas, IIE por sus siglas, ha instalado anemómetros en diversos puntos del país y ha encontrado potenciales significativos en varios de ellos. Bueno, las posibilidades de desarrollo de la energía eólica en el corto y en el mediano plazo en México dependen no solamente del potencial físico del recurso, sino también de la capacidad industrial, de la capacidad del sistema eléctrico hacia la parte de absorber la energía generada sin poner en riesgo la seguridad y la estabilidad del sistema. La factibilidad económica de estos proyectos dependerá de los mecanismos regulatorios, del acceso de los instrumentos internacionales relacionados con la mitigación del cambio climático. Bueno, estamos viendo en esta parte la energía solar a través de la evaluación del potencial se realiza considerando la tecnología fotovoltaica, que es lo que estamos viendo en esos cuadros, tomando en cuenta los dos arreglos de sistema más típicos en el mundo. Bueno, son sistemas con paneles fotovoltaicos fijos, típicamente con orientación hacia el sur, con un ángulo respecto de la horizontal de la superficie, que debe ser igual a la latitud de su localización. Y bueno, en movimiento son los sistemas en un plano horizontal con la capacidad de seguir la trayectoria solar durante el día, es decir, un seguimiento este-oeste. La información básica para estimar la producción de electricidad de ambas configuraciones incluye la irradiación global solar incidente sobre el plano de los paneles fotovoltaicos. Sin embargo, la metodología empleada parte de la información existente del Inventario Nacional de Energías Renovables, publicado por la CENER. Se cuenta con datos de promedio de irradiación global horizontal diaria de cada mes, siendo los periodos fluctuantes en el 98-2007, por lo que es necesario volver a evaluar esas irradiaciones globales solares incidentes. La identificación de zonas disponibles con alto potencial se realiza a partir del mapa de irradiación global horizontal anual, utilizando restricciones territoriales como técnicas físicas, ambientales, sociales y de infraestructura.
Una vez obtenidas las zonas disponibles con alto potencial, se obtiene la irradiación global horizontal media de cada mes del año, la latitud del centroide de cada zona y el área, con lo cual se calcula la irradiación global solar incidente, el factor del planta, la densidad de potencia para ambas configuraciones de los sistemas. Fijo y con seguimiento, considerando la eficiencia del módulo fotovoltaico empleado y las pérdidas de producción que normalmente ocurre en este tipo de proyectos. Este mapa de recurso solar proporciona un resumen del potencial eléctrico solar fotovoltaico. Representa un promedio total diario anual de la producción eléctrica de una planta solar de 1 kilowatt pico conectada a la red, que es calculada para un periodo de 20 años. Bueno, esto como caso de estudio. La tabla que estamos viendo sobre las restricciones territoriales resume y precisa las restricciones territoriales empleadas sobre el dominio del análisis en la evaluación del potencial solar asociado precisamente a la tecnología fotovoltaica para cada uno de los escenarios. Así que estamos viendo localidades, vías de comunicación, carreteras y vías férreas, línea corta, aeródromos, cuerpos de agua y ríos, áreas protegidas, zonas de peligro geológico y zonas de peligro climático. Y bueno, cada una parte de los escenarios dentro de cada tipo de área. La evaluación del potencial solar se realiza considerando la tecnología fotovoltaica, tomando en cuenta los dos arreglos del sistema más típico en el mundo, que son sistemas con paneles fotovoltaicos fijos, típicamente con orientación hacia el sur, con un ángulo respecto de la horizontal de la superficie igual a la latitud de su localización, y sistemas en un plano horizontal con la capacidad de seguir la trayectoria solar durante el día, es seguimiento este-oeste. La producción de electricidad de un sistema fotovoltaico depende de múltiples variables adicionales a la irradiación solar, como las meteorológicas, principalmente la temperatura y la velocidad del viento. Son condiciones topográficas y ambientales del emplazamiento, como la presencia de polvo en suspensión, de sombras y las características técnicas del proyecto, como el tipo de arreglo, es decir, el nivel de inclinación y tipo de seguimiento. Y de la eficiencia de los distintos componentes también, como paneles, inversores, transformadores. La obtención de las zonas con alto potencial solar se realiza mediante modelos numéricos aplicados a través de sistemas de información geográfica especialmente diseñados para ciertas evaluaciones, en la cual se obtienen los atributos sobre irradiación global horizontal media de cada mes por año, la latitud del centroide y también del año. Para efectos de estas evaluaciones es importante determinar una tecnología fotovoltaica tipo para evaluar la densidad de potencia por superficie. Entre las pérdidas eléctricas de los sistemas fotovoltaicos se encuentran las producidas en los inversores, transformadores, cableados, diodos y conexiones debido a las diferencias de potencia entre módulos por suciedad y por disponibilidad del sistema. Es un esquema conceptual dentro de los términos utilizados en la evaluación de densidad de potencia por superficie de un sistema fijo. Para esta evaluación se necesita calcular la densidad de potencia por superficie o su inversa, que es el requerimiento de área por megawatt instalado. Este esquema es un esquema conceptual de la evaluación de la densidad de potencia de un sistema con seguimiento en relación a los sistemas con esta parte solar o seguimiento solar
que se utiliza en los mismos métodos y mismos supuestos. Aunque en este que estamos viendo, bueno, ocurre esta parte de la inclinación a 45 grados en dirección este-oeste. El almacenamiento de energía electroquímica se desarrolla y se populariza rápidamente en nuestra vida diaria, como los equipos electrónicos y el tránsito ferroviario urbano, también incluso la aviación y los vuelos espaciales, debido al rendimiento de alta capacidad o superior. El objetivo de cualquier sistema de almacenamiento de energía multimodo es aprovechar las ventajas de cada modo de almacenamiento de energía y evitar las desventajas. Uno de los primeros condensadores de iones híbridos fue construido por Amatuzzi y otros en el 2001, en el que el litio nanoestructurado actuó como ánodo y el carbón activado sirvió como un cátodo, llamado capacitor de iones de litio, el famoso LIC. Sin embargo, las escasas y reducidas fuentes de litio dan como resultado una fuente de aumento del costo del compuesto de litio. Bueno, afortunadamente las abundantes fuentes de sodio y el potencial redox pues hacen posible construcciones de condensadores de iones híbridos basados en iones de sodio. Muchas gracias.